¿Qué tal a todos? Qué gusto que el día de hoy les haya dado a dar play a este espacio. Les doy la bienvenida a Rompiendo el Silencio, un proyecto que nace de una intención muy clara: poner sobre la mesa temas de salud mental que muchas veces nos guardamos por miedo, por pena o por no saber cómo expresarlos. Sé que la vida diaria, especialmente cuando estamos en la universidad, va a mil por hora, entre las materias, los trabajos en equipo, los exámenes, las responsabilidades en casa y el intentar tener una vida social. Muchas veces nos acostumbramos a vivir en automático, y cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, la respuesta en automático siempre es bien, todo bien, solo un poco cansado. Pero ¿qué pasa detrás de este estoy cansado? Hay un dolor emocional muy profundo. El día de hoy queremos abrir una puerta muy importante y vamos a platicar sobre la prevención del suicidio, pero desde un enfoque muy humano. Vamos a aprender a identificar esas señales de humo invisibles en nuestra mente o la mente de la gente que queremos. Empieza a mandar cuando las cosas ya se pusieron muy pesadas. Quédate conmigo en estos minutos. Les prometo que va a ser una plática muy tranquila, muy buena y honesta. Sobre todo, les va a ayudar a cambiar la vida a alguien. Para empezar a desmenuzar esto, me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión. Vivimos en una época donde parece que es obligatorio estar bien todo el tiempo. Abres cualquier red social y lo único que ves son fotos viejas, gente sonriendo, logros académicos y vidas perfectas. Nos hemos comprado la idea de que la tristeza, la frustración o la vulnerabilidad son sinónimos de debilidad, y esto no es así. El miedo a ser juzgados nos hace construir una armadura. Seguro les ha pasado o conocen a alguien que es el alma de las reuniones, el compañero que siempre está jugando en los pasillos de la escuela, el que hace reír a todos y de repente nos enteramos que está pasando por un mal momento. El dolor emocional no siempre se ve como una persona llorando en unas esquinas de la habitación. Muchas veces se esconde detrás de la sonrisa más brillante. El silencio es un peso enorme. Cuando nos guardamos lo que nos duele, ese dolor no desaparece. Simplemente se va acumulando en el pecho hasta sentir que ya no hay un espacio donde respirar. Pero esto es importante para empezar a normalizar que no siempre tenemos que estar bien, que se vale levantar la mano y decir, hoy no puedo solo. Ahora bien, para poder ayudar a alguien, primero tenemos que limpiar el camino de todas esas ideas falsas que hemos escuchado en la calle o que a veces se repiten por falta de información. Por ejemplo, de seguro han escuchado esa típica frase de el que de verdad se quiere suicidar no lo dice, solo lo hace. O aquella otra que dice, ay, solo estás comentando eso para llamar la atención. Hoy quiero que dejemos algo muy claro. Estas ideas son completamente falsas. Ninguna expresión es un berrinche o ninguna indirecta para no querer continuar o llamar la atención. Cuando una persona llega al punto de expresar que ya no puede más, lo que hay detrás es un sufrimiento real, un dolor tan inmenso que la persona simplemente ya no se encuentra y ya no tiene como las herramientas para manejarlo. No busca atención, busca el alivio. Hagamos una analogía muy sencilla. Si tú vas caminando por la escuela, te tropiezas y te fracturas un brazo, lo primero que haces es ir corriendo a servicios médicos o al hospital, ¿verdad? Y nadie a tu alrededor te va a decir, ay, no seas exagerado, levántate y échale ganas para que se te acomode el hueso solo. Suena ridículo, ¿no? Bueno, con la salud mental pasa exactamente lo mismo. El cerebro y nuestras emociones también se pueden enfermar o lastimar profundamente. El dolor del alma necesita la misma atención y el mismo respeto como un cuidado profesional, como una herida física. Entonces,
¿Cómo nos convertimos en observadores empáticos? ¿Cómo detectamos esas señales de humo en un amigo, en nuestra pareja, en una familia o en nosotros mismos? Como les decía, las señales suelen ser sutiles. Vamos a ir revisando algunas de las más comunes y les pido que vayan imaginando nuestro entorno diario. La primera de ellas es el aislamiento. Imagínate a ese amigo que siempre está activo con los grupos de mensaje, que propone los planes para el fin de semana o que siempre se siente contigo en clases. De repente notas que empieza a desaparecer. Ya no contesta llamadas, pone excusas para no salir, notas que asiste a la escuela, pero se queda completamente callado. Como también evade miradas y el aislamiento continuo suele ser una de las primeras formas en que la mente intenta protegerse cuando se siente rebasada. La segunda señal son las despedidas sutiles o que llevan a veces a una carta informal. A veces se manifiestan cuando una persona empieza a relajar sus pertenencias más queridas de la nada o empieza a cerrar sus cuentas de redes sociales sin motivos aparentes, o incluso en la forma de hablar, soltando comentarios en tono de broma o de manera muy seria, como, si un día ya no estoy, ahí te encargo de mis cosas. O también puede ser, creo que todo funcionaba mejor si yo no estuviera. ¿Has escuchado esas frases? Como, siento que soy una carga para todos. Es una alerta roja que nunca debemos ignorar. Y la tercera señal son los cambios drásticos en las rutinas. Un descuido que marca mucho la diferencia como se es la higiene personal. Personas que de pronto cambian por completo sus hábitos de sueño, ya sea que padezcan de insomnio terrible o que duerman mucho todo el día. Esto es para no enfrentar la realidad o cambios muy notorios en su alimentación. Si empezamos a unir todos estos puntos, conocemos a alguien cercano, no se trata de alarmarnos y entrar en pánico. Se trata de encender las alarmas de nuestra empatía y poner atención. Sé perfectamente lo que puede estar pensando en este momento. Ok, ya identifiqué a mi compañero con estas señales que he dado, pero me da mucho pánico acercarme a hablar de este tema. ¿Qué tal si empeoró las cosas? ¿Qué tal si le doy nuevas ideas? Quiero decirte que sentir miedo es completamente normal. A todos nos asusta tocar temas tan delicados, pero la ciencia y la psicología han demostrado que hablar del suicidio de manera directa, responsable y con respeto no genera las ideas que otra persona tiene del dolor y de estar ahí. Al contrario, cuando te acercas, le preguntas a alguien con total sinceridad si está bien, si se ha dañado o alguna de estas características, le estás dando el alivio de saber que alguien cuenta con él y que no tiene miedo de acompañarlo en este momento oscuro. El peor enemigo en estos casos siempre va a ser el silencio. No necesitamos ser expertos ni tener las respuestas perfectas para arreglar el mundo. Lo primero que se necesita es la disposición de estar con esta empatía y hacer lo que debemos de hacer. A continuación, te daré unos pasos a seguir si esto ocurre. El primero sería escuchar. Es común que anotes una declaración como ni siquiera estás muerta. Se siente cierto un nerviosismo, así que por solo continuemos escuchando y mantengamos la atención dirigida a la persona. El segundo, mantener la calma y evaluar la seriedad. Algo que ayuda a tranquilizar los nervios que usted puede sentir es pensar que aún no se conoce el nivel de riesgo del suicida en que se encuentra la persona, por lo tanto resulta importante explorarlo. 3. Permitir que la persona termine su relato y después inicie una exploración del nivel de riesgo
que puede contribuir a lo que puede causar, contemplando algunas preguntas. ¿A qué te refieres con que quisiera estar muerta? Esto debemos considerar que es una persona que nos está platicando una situación porque posiblemente ve en usted una persona de confianza. El punto número 4, seguir explorando. Que esto, una pregunta sería, ¿has pensado en hacerte daño con la intención de morir? Esto, gracias a la exploración, no simplemente lo podemos hacer cualquier persona, sino con ayuda de un profesional o tener esta resiliencia con hablar con un profesional sobre este caso. El número 5 sería referirse para la elaboración de un profesional de salud capacitado. Como ya les había comentado, una vez que la persona esté más tranquila, es importante dar continuidad u atención mediante referencia a un servicio de salud que pueda valorar otros factores de riesgo no abordados en este primer momento, planes o intentos de suicidio previos, entre otros, y con base a ello se le ofrezca atención correspondiente. Pasando al punto número 6, sería dar seguimiento en días posteriores a la situación. Mencionar que la persona puede contar con ciertos días de apoyo, además pedir la ayuda y seguir dar días para tener una atención indicada. El número 7 sería promover factores de protectores. Esto es muy importante para fortalecer su bienestar emocional y darle recursos para mejorar su salud física, mental y social. Estos 7 puntos nos los aborda en la página principal del Gobierno de México contra la prevención del suicidio. Ahora pasaremos con factores de riesgo que puedan aparecer en estas esferas, que es personal, en relaciones y en la comunidad. Los factores de riesgo personales hacen referencia a la subjetividad de la persona, pensamientos de muerte o ideas suicidas, trastorno del estado de ánimo, creer que valen poco como una persona, mucha irritabilidad, impulsividad, etc. Los factores de riesgo en cuanto a las relaciones hacen referencia a aquellas situaciones en que la persona puede encontrar sus interacciones sociales próximas como problemas con el padre, madre o hermanos que terminó de una relación amorosa o conflictos con amigos o ser víctima de acoso escolar, entre otros. Y por otra parte, los factores de riesgo comunitarios hacen referencia a los espacios más allá de la familia y del entorno escolar. Ser parte de un grupo minatorio que en una condición de género, identidad u orientación sexual que fueron privados de una dificultad de acceso a servicios, inseguridad o ser expuestos en redes sociales. Ahora bien, la Organización Panamericana de Salud define los factores de riesgo como indicadores de que algún presente como una persona tenga riesgo de suicidio, pero es posible que no indique un peligro inmediato. Las señales de alarma, en cambio, son acciones y comportamientos inmediatos que hacen o dicen las personas que podrían indicar un riesgo inmediato por una autolesión o un suicidio. Estos comportamientos ocurren de forma repentina y marcan un cambio en la rutina o en la vida cotidiana de la persona. A continuación, te daré los puntos que nos comparte el Gobierno de México, como son las amenazas con dañarse o matarse, buscar medios para suicidarse o hablar de un plan suicida, hablar o escribir sobre la muerte, el morirse o el suicidio, expresar sentimientos de desesperanza, expresar sentimientos de ira, rabia o venganza. Se involucra con conductas que impliquen un riesgo innecesario o que son irresponsables. Expresan sentimientos de estar atrapados, de no ver por su salida. Incrementan el abuso de sustancias como el alcohol u otras sustancias psicoactivas.
Se retiran o evitan el contacto con amigos, familiares o su entorno y se muestran ansiosos o agitados. Todas las personas responden de manera diferente cuando se atraviesan por sucesos que dependen de su vida. Un mismo acontecimiento adquiere un significado particular para quien lo vive y lo forma de una manera determinada por los recursos socioemocionales que tiene acceso, entre otros que destacan su propia familia y comunidad. Cuando ocurren estas situaciones que perciben como problemáticas, las personas hacen uso de sus habilidades de afrontamiento, que son aquellas estrategias dirigidas para resolver acontecimientos que perciben como una dificultad para resolverse. Promover las habilidades de afrontamiento puede disminuir la posibilidad de que estas personas sean afectadas y que lleven a cabo este acto de suicidio. Estas habilidades ayudan a crear un ambiente que favorezca la solución de dificultades o crisis para proteger su situación, que sea para su cuidado de la salud mental, como generar un sentido de esperanza como motivación vital para su desarrollo. En cuanto a los factores protectores personales, se trata de identificar qué elementos cuentan con las personas para continuar con la vida en casos referidos de un factor de protector como un plan a futuro de ser y cómo factores protegen las relaciones que hace referencia a las personas que apoyan, comprenden y que adquieren una cierta confianza, como por ejemplo algo alguna persona que tenga una relación muy personal como su pareja. La comunidad puede ser también un factor protector. En este caso, se identifican grupos de pertenencia juveniles, religiosos, deportivos, sociales, entre otros. Instituciones como la escuela o sistemas de salud culturales tradicionales locales como grupos de apoyo y todo aquel recurso que disminuya condiciones que sean vulnerables para la persona. Y por último, los sistemas de salud tienen especial relevancia y que facilitan la atención clínica especializada a quienes lo necesitan. Explorar estos factores protectores hace muy responsable, ya que esos nos centramos para disminuir la posibilidad de que se realice algún acto que ponga en riesgo la vida de una persona. Al centrarnos en estos factores protectores, podemos ayudar a la persona que esté afectada a pasar un momento en el que encuentre una salida o tener la sensación de que si hay esperanza continuando con la vida para encontrarla. Es importante recalcar que al igual que los factores de riesgo, los factores de protección son distintos en cada persona. Por ejemplo, es común creer que la familia es un factor protector. Sin embargo, no siempre es así. Incluso podría considerarse un factor de riesgo en algunas ocasiones. Bueno amigos, estamos llegando al final de este primer episodio. Si tú estás escuchando esto y te sentiste identificado con algunas de estas señales de las que hemos hablado hoy, quiero hablarte directamente a ti. Tu vida tiene un valor inmenso. El dolor que sientes en este momento es real, es válido, pero también quiero recordarte que es temporal. Hay salidas, hay opciones y habemos personas que queremos escucharte. Aprender a identificar estas señales es el primer paso del camino. En el próximo episodio nos vamos a aclarar de manera llena el arte de escuchar, donde platicaremos exactamente qué hacer, cómo reaccionar y cómo sostener una conversación con alguien que la está pasando muy mal y que puede colapsar en el intento. Muchas gracias compañeros. Hoy nos atravesaremos a romper el silencio conmigo. Cuídense mucho, presten atención a la gente que quieren y que nos escuchen el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte a todos. Y recuerda, reciba ayuda y llama a la línea de la vida 800-911-2000.